elásticas, que son fibras que se encuentran también en el tejido conjuntivo, ¿vale? Los veremos más adelante. Y la tinción que te menciono aquí es la tinción de orceína. Así se escribe, orceína. Y te lo presento de este color porque efectivamente así es como vas a ver a las fibras elásticas, ¿vale? De coloración como rojita, como más bien como un terracota, un rojo como cafezoso, más que nada, ¿no? Es como lo puedes evidenciar estas fibras. Y todas estas entonces son fibras elásticas, ¿vale? Aquí hay más, ¿verdad? Fibras elásticas formando estructuras específicas que veremos pues más adelante, ¿verdad? O por ejemplo aquí, en esta muestra de cartílago, que igual veremos más adelante, ¿verdad? Donde se evidencian también un montón de fibras elásticas con esta tinción de orceína. Ahora, también hay tinciones para ver específicamente carbohidratos, ¿vale? Y la más utilizada, ¿verdad? Junto con HIE, junto con masón, ¿verdad? La que tienes que dominar así súper bien, es el ácido periódico con reactivo de Schiff, también llamado tinción de paz. No es ácido periódico de Schiff, es ácido periódico con reactivo de Schiff, ¿no? O sea que son sustancias químicas diferentes que integran a esta famosa tinción de paz. ¿Para qué la ocupamos? Para evidenciar específicamente, aquí, perdón, lo voy a corregir una vez porque si no, luego se me pasa. Evidenciar de forma específica carbohidratos. Ahí está. Evidenciar de forma específica carbohidratos, particularmente polisacáridos, ¿no? Que es usualmente para lo que lo aplicamos acá. Porque vean, los núcleos, ¿cómo los voy a ver en este caso? Pues de esas, esperen tantito, de morado y azul, como se pueden dar cuenta, los citoplasmas son rositas pálidos, ¿vean? Las fibras de colágeno se ven rosa pálido también. El músculo, que a lo mejor aquí no lo alcanzo a ver muy bien, bueno, se alcanza a ver también de rosita pálido. Todo es rosa pálido prácticamente, como se pueden dar cuenta, incluyendo los eritrocitos, ¿vale? Que también se ven rosita pálido. Esta tinción quiero que noten que se parece mucho justamente a la hematoxilina y eosina. A ver, y ahorita ahondamos un poquito en eso. Pero lo más importante aquí es que, como les digo, esta tinción es específica para ver carbohidratos como los polisacáridos, mucinas, que también están conformadas por esta biomolécula, y particularmente aquí se describen como mucinas neutras. Pero bueno, el punto es que los polisacáridos o las mucinas se van a ver así, de color rosa fuchsia, o de rojo incluso, o incluso hasta de tonalidades magentas. El punto es que resaltan muchísimo esos carbohidratos que voy a evidenciar. Como por ejemplo aquí, vean, estas bolitas que están viendo aquí rojas intensas, son células llamadas células caliciformes. Se llaman así porque tienen forma como de una copita. El punto es que esas células caliciformes tienen en su citoplasma un montón de mucinas. Son básicamente carbohidratos, ¿no? Y por ello ve cómo se evidencian así en una tonalidad rojo intensa, ¿vale? Ahí están. Por ejemplo, este es un corte de intestino delgado, ¿vale? Entonces, para que nada más te lo tengas de referencia. Pero, por ejemplo, hay estructuras aquí en las células, que es esto que estás viendo por acá, que es algo que se llama membrana basal, ¿vale? Que lo tienen las células epiteliales, también es algo que vamos a ver en este bloque. Esa famosísima membrana basal tiene un montón de polisacáridos, entonces también se ve de tonalidades rosas intensas. Y por ejemplo, esta es una glándula que tenemos aquí en el cuello, una glándula endocrina que se llama glándula tiroides, que tiene estas estructuras que se ven también así un rosa fuchsia intenso, porque justo están compuestas por un montón de polisacáridos. Entonces, para eso se ocupa la tinción de paz, ¿vale? Ahora, pregunta para todos ustedes. Si tomamos en cuenta que el HIE, la metoxilina iosina y la tinción de paz se parecen un montón, entonces vale la pena hacer la diferencia entre una y otra. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿cuál de estas dos corresponde a la tinción de paz? Derecha. La La de de la la izquierda, ¿no? la derecha. La Izquierda. izquierda. La de la A izquierda. ver, ok, por convención, todos dijeron que la de la izquierda, ¿no? O bueno, la mayoría por lo menos. Efectivamente, la de la izquierda corresponde a la tinción de paz por las dos cosas que les había mencionado hace rato. Vean a las células caliciformes cargaditas de polisacáridos, ¿ya las vieron? Ahí están, con una tonalidad más bien magenta, ¿verdad? Y vean lo que les mencionaba de la membrana basal que tenían esas células epiteliales, ¿no? También se ven bien rosita, bien marcadita. Y todo lo demás, pues se ve rosa pálido, difuminado, así, sin chiste prácticamente, ¿no? Porque el objetivo, como te digo, aquí es evidenciar esto. Ahora vamos a la imagen de la derecha. Quiero que noten a las células caliciformes como las veo aquí. Se ven blancas, ¿vale?
Y esto es por dos razones, porque esencialmente la coloración de hematoxilina y leucina pues prácticamente no tuvo afinidad por esta situación y por estos componentes y porque cierta cantidad de las células caliciformes se perdió durante la técnica histológica, ¿no? Entonces, por esas razones es porque se ve blanco, ¿no? No es una tinción específica para ver carbohidratos, entonces lo deja pasar sin mayor problema, ¿no? Muy bien. Ahí está, paz, HY. Ahora, otra pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es la tinción? ¿Cuál de estas dos imágenes o de estas dos muestras histológicas está teñida con paz? La Nuevamente, derecha. La de la izquierda. Derecha. Izquierda, derecha. izquierda, ¿vale? Paz izquierda. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Una la vamos a ver en cada imagen. Vean esta estructura que está acá. Nuevamente vemos una bonita membrana basal que se ve magenta, ¿verdad? Rosa intenso. Muy bien, eso es lo primero que me ayudaría a identificar que efectivamente esto es paz. La otra, y esta es así súper práctica, es estas células que tenemos acá. ¿Cómo se llaman esas células, chicos? ¿Qué son? ¿Cómo les dije que se llamaban? Eri- ¿Eritrocitos? Así es, correcto, son eritrocitos, ¿vale? Con HY, y eso se los comenté cuando vimos HY, con HY los eritrocitos se ven rojo intenso, ¿vale? Ve cómo resalta de todo el tejido, ¿vale? Te están gritando, aquí estoy, véame, ¿no? Me veo rojo intenso. Ahora vamos a ver en la imagen de la izquierda, si se dan cuenta, prácticamente los eritrocitos que se podrían llegar a identificar, como este que está acá, como este que está acá, que se ven más bien difuminados, estos, se ven de una tonalidad más bien rosa pálido, ¿vale? Apagado. Entonces, son dos diferencias fundamentales, ¿no? Aquí esta imagen es sobre todo para que resaltar la idea de que al haber vasos sanguíneos en todos los tejidos, hay eritrocitos en todos los tejidos, ¿no? Por ende, se visualizan. Entonces, si tú ves dos imágenes que se parecen mucho, fíjate siempre en los eritrocitos y los eritrocitos te van a decir si eso es HY o PAS, ¿no? Además de todo lo que te acabo de mencionar, que es específico para lo que sirve PAS, ¿vale? Muy bien. Y pues bueno, algunas aplicaciones clínicas del PAS es que caracteriza, digamos, ciertos tipos de cáncer que producen polisacáridos, ¿no? Entonces, si ese cáncer produce polisacáridos, bueno, aplico la tinción de paz, veo que efectivamente eso es con polisacáridos y ya determino qué tipo de cáncer es, ¿no? Es como la aplicación que podría tener ya en la vida clínica, entre muchas otras, ¿no? Pero es una bastante representativa. Por supuesto, no es la única tinción para carbohidratos. Hay otras como el carmín de Best, ¿vale? Que vean que aquí el carmín de Best lo aplico específicamente para ver glucógeno, ¿vale? Ustedes ya saben por la asignatura de biología, seguramente bioquímica que llevaron en algún momento, el glucógeno es un polisacárido a final de cuentas, ¿vale? A ver, permítame tantito. Ok. En fin, entonces, les decía entonces que el glucógeno es un polisacárido, ¿no? Y por ejemplo, este es un corte de hígado, ¿vale? Donde los hepatocitos les encanta acumular mucho glucógeno, ¿no? Como reserva energética y entre otras situaciones, ¿no? Entonces, vean, por ende, el hígado en diferentes circunstancias es un muy buen sitio de estudio para estudiar justamente esta tensión, evidenciando glucógeno, ¿no? Esto también es hígado, son diferentes hepatocitos, vean cómo tienen un montón de glucógeno acá. Y eso también es hígado teñido con carmín de Best, ¿no? La imagen a lo mejor con la que se podrían quedar es esta, ¿no? Que aparte de una que viene en su atlas, es una imagen bastante representativa. Tenemos también al musicarmín de Mayer, ¿vale? Donde aquí las mucinas, específicamente mucinas ácidas, que les digo que es como moquito hidratado, se ve de una tonalidad como rosita, si se dan cuenta, sí se ve como rojo, pero un rojo muy pálido, ¿no? Todas estas células que ven aquí esencialmente son células caliciformes, ¿vale? Entonces todas ellas, por ende, se ven justamente con esa tonalidad. Esta es una glándula que tenemos específicamente, es glándula submandibular. Es una glándula que tiene estas células que guardan un montón de mucinas, ¿vale? Y por ende se ven también, se dan cuenta de una tonalidad como más bien rojita, ¿vale? Un rojita muy pálido, un rojito muy pálido. Y esta, pues bueno, son células también caliciformes que se ven con una tonalidad más rojita. Entonces, musicarmín de Mayer, mucinas ácidas o mucinas específicamente de una tonalidad rojo pálido, ¿vale? Tenemos también al azul, al cian, que como su nombre lo dice, ¿verdad? También me va a permitir ver mucinas,
pero ahora las evidencia en una tonalidad como un azul muy, muy vibrante, ¿no? Como un azul casi fosforescente, como se pueden ver aquí. Nuevamente, células caliciformes teñidas de un azul intenso, ¿no? Como se pueden dar cuenta. ¿Ven? Nuevamente aquí, a lo mejor esa es otra variante de esta azul al 100, pero se siguen viendo de color azul, ¿vale? Y nuevamente células caliciformes, ¿verdad? Viéndose de coloración azulita. Tenemos una que se le parece mucho, que se llama hierro coloidal, que también me va a permitir ver mucinas, pero también en tonalidades básicamente de coloración azul, ¿no? Como vean, todas las células caliciformes que veo por acá. Nuevamente un montón de células caliciformes distribuidas, ¿verdad? Por todo este órgano. Y aquí, nuevamente, células caliciformes cuyo contenido está siendo evidenciado con hierro coloidal. Ahora, te van a poner a diferenciar entre hierro coloidal y azul al 100. La verdad es que eso no, ¿verdad? No tiene chiste y no tiene sentido eso. No. Ahora, ¿qué es lo que te tienes que llevar de aquí? Que si tú ves algo de mucinas, por ejemplo, una célula caliciforme que se ve azulita, piensa en cualquiera de estas dos tinciones. Es muy difícil diferenciar entre una y otra porque prácticamente son iguales, ¿vale? Entonces, si tú ves algo así azul teñido, una célula caliciforme teñida con azul, piensa en nuestras dos tinciones y ambas respuestas van a ser correctas, ¿vale? No tiene sentido diferenciar entre una y otra. Y así como hay tinciones para carbohidratos, también hay tinciones para lípidos, ¿vale? La primera es rojo oleoso, que es este que están viendo acá, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Aquí definitivamente se tuvo que aplicar un corte por congelación para llegar a ver estos lípidos que vemos acá en estas células, ¿vale? Entonces, se pueden evidenciar específicamente triacilgliceroles y colesterol, que son los dos lípidos para los cuales están diseñados estas tinciones, ¿no? Entonces, vean, aquí las evidenció, aquí también se evidencian, ¿verdad? Y aquí también, ¿no? Como literalmente pequeñas gotitas y algunas un poco más grandes distribuidas en estas células, ¿no? Tenemos al Sudán rojo, que lo mismo a lo que te mencionaba con azul al 100 hierro coloidal, no tiene sentido diferenciar entre una y otra y tampoco es que te vayan a poner a hacer esa situación, ¿vale? Entonces, si tú ves nuevamente lípidos teñidos con rojo, piensa, por ejemplo, en Sudán rojo o en rojo oleoso, que prácticamente se ven igual, ¿vale? Nuevamente, ¿verdad? Aquí un montón de lípidos consistentes en triacilgliceroles y colesterol teñidos de rojo. De verdad, aquí un montón. Estos son adipocitos particularmente, ¿vale? Cargados de estos lípidos, pues por lo tanto se evidencian con esta tinción. Y lo mismo con este corte que estamos viendo acá, ¿vale? Otra tinción para lípidos es el Sudán negro o Sudán B. Vean, aquí todo lo contrario, ¿verdad? Aquí los lípidos se evidencian más bien en una coloración negra o grisácea, como se pueden dar cuenta, pero son los mismos lípidos, ¿eh? En todas las tinciones, como se pueden dar cuenta. Aquí también, ¿verdad? En esta disposición a nivel de las células. Y aquí, pues se ven en todas las células, ¿verdad? Una cantidad variable de lípidos evidenciados con Sudán negro. Y ya, esas fueron las tinciones para las tres, por lo menos las tres más representativas. Hay tinciones para proteínas también, específicamente una, que es la que yo englobo aquí específicamente, para evidenciar un conjunto de proteínas que se llaman amiloide. Ve, te voy a platicar. La tinción se llama rojo Congo, ¿vale? Y resulta que el amiloide, antes de hablar propiamente de la tinción, es una acumulación anormal, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de enfermedad, de proteínas que están mal ensambladas. ¿Vale? Entonces, ve, por ejemplo, aquí está una proteína normal, ¿verdad? Aquí está empezando a plegar de manera correcta, está así bien bonita, ¿no? No tiene mayor importancia ahí. Pero digamos que de repente esta se empieza a plegar así raro, ¿no? Y a partir de que se empieza a ensamblar de manera rara, pues la cosa ya valió porque estas proteínas se vuelven insolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a poder ser eliminadas del cuerpo. Entonces se empiezan a acumular más y más y forman estructuras gigantes que se conocen como amiloides ya en conjunto. ¿Vale? Entonces el amiloide es eso, una acumulación anormal de proteínas que están mal plegadas, ¿vale? Y aquí está como su representación esquemática, ¿no? Y la cuestión es que ese amiloide se puede evidenciar con justamente esta tinción en específico, esta tinción llamada rojo Congo, ya en contextos clínicos, ¿vale? Y entonces ve, por ejemplo, este es un corte a nivel del riñón, un corte histológico del riñón, y ve, esto que se ve en rojito pálido es amiloide teñido con rojo Congo, ¿vale? Es una aplicación clínica muy específica de esta tinción, para eso básicamente está diseñada, ¿verdad? Nuevamente, amiloide con rojo Congo, ¿verdad? Aquí está. Y nuevamente, fragmentos de amiloide con rojo Congo. Ahora, esto
no nada más es que ya lo pintes así, ya digas que eso es amiloide. Esto se va a llevar a un microscopio en particular que veremos en el siguiente tema, que es el de microscopía. Y una vez que tú ya observas con ese microscopio y ves algunas situaciones ahí en específico, ahora sí ya dices que eso es amiloide, ¿no? Pero aquí en la parte de técnica histológica te doy básicamente la tinción, que es esta que te estoy mencionando, ¿no? La de rojo Congo. Hay tinciones también para ácidos nucleicos. Aquí solamente vamos a mencionar una, que es la tinción rojo de Fulgen o tinción de Fulgen, ¿no? Porque ven, esta tinción de Fulgen lo que me va a servir es básicamente para ver específicamente ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Vale? Entonces, ve, esto realmente es una imagen de su atlas, esa es la realidad. Esto es raíz de cebolla, si no me equivoco. O sea, esto no es humano, definitivamente. Pero bueno, aquí la utilidad de esta imagen es para que vean la aplicación, digamos, pues práctica, didáctica de lo que es la tinción de Fulgen, ¿vale? Si estos son núcleos y en los núcleos hay ADN, pues tiene sentido que se tiñan con Fulgen de color rojito, ¿no? Y por ejemplo, ven, aquí está ocurriendo una mitosis. Nuevamente, tinción de Fulgen, ¿verdad? Núcleos de color rojo, ADN de color rojo. ¿No? Y nuevamente, ya en el estudio propiamente de los cromosomas, vean cómo se ven. De una tonalidad más bien morada, pero bueno, sigue siendo Fulgen al fin y al cabo, ¿no? La cuestión aquí es que la tinción de Fulgen específicamente se utiliza para una técnica que se llama citometría estática, que es básicamente un estudio específico de la morfología celular en cuanto al contenido de su núcleo. Porque, por ejemplo, hay diferentes enfermedades donde me interesa saber cómo se está comportando el ADN de las células, ¿no? Entonces, aplico esta técnica llamada citometría estática, pinto mi muestra o tiño mi muestra de Fulgen y entonces yo voy a saber, bueno, mira, hay núcleos que se tiñen muy bien. Entonces, ese núcleo tiene un poquito ADN, ¿no? No se tiñe tanto. Pero, por ejemplo, hay otros núcleos que se tiñen un buen, así se resalta, ¿no? Entonces yo diré que ese núcleo a lo mejor tiene muchísimo ADN, ¿no? Y ese es el principio fundamental de esta técnica, ¿vale? Más allá no hay que mencionar, solamente mencionarte que es una aplicación específica de la tinción de Fulgen, ¿vale? No sirve para ver raíz de cebolla, ¿verdad? Sirve para la citometría estática que te acabo de mencionar aquí. Y esta técnica sí se aplica en contextos clínicos. Muy bien. Hay tinciones también para organelos, como la tinción de Bensley-Kine. Es una tinción básicamente muy característica aquí del departamento, donde específicamente nosotros vamos a ver mitocondrias. Entonces, ve, este corte que estamos viendo aquí es un corte de riñón, donde se ven estas estructuras que tenemos acá, ¿vale? Y resulta que esas células que componen a estas estructuras tienen un montón de mitocondrias, ¿no? Entonces, por ello se ven así como un color rojo muy intenso, ¿no? Punteadito, que son todas las mitocondrias que residen en el interior de las células. Eso es con esta tinción de Bensley-Kine, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta estructura tiene menos mitocondrias que la anterior, ¿verdad? Se ve más pálida, pero al final de cuentas sigue habiendo. Entonces, ahí están, ¿verdad? Las mitocondrias en este puntillo como magenta, moradito, ¿no? Guinda. Y por ejemplo, estas células tienen un montón de mitocondrias, así desbordan las mitocondrias, ¿no? Por eso se ven así con una coloración pues prácticamente roja intensa, ¿no? Porque justamente obedece a la gran cantidad de concentración de este organelo que te menciono aquí. ¿Vale? Hay también tinciones para pigmentos y minerales. Y estos son básicamente aquí anecdóticos. Por ejemplo, esta tinción que te presento aquí, que utiliza básicamente el método de la FIP, que es una dependencia estadounidense, que creó propiamente esta tinción, me sirve para ver específicamente la lipofusina, que son estos cúmulos rositas que veo aquí. ¿Qué es la lipofusina? Pues básicamente es un pigmento intracelular que se acumula a medida que la célula va envejeciendo. Y lo vamos a ver más adelante en organelos cuando veamos biología celular, ¿vale? Pero bueno, aquí una tinción que te permite evidenciarlo, ¿verdad? Cúmulos de lipofusina, como te puedes dar cuenta, aquí y acá. Está la tinción de Hall, que te permite ver bilirrubina. ¿Ve? Estos cúmulos verdes son bilirrubinas. ¿Qué es la bilirrubina? Es un pigmento que se produce a nivel del organismo propiamente y que es resultado de la degradación de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, cuando los glóbulos rojos, digamos, termina su vida, se descomponen en diferentes elementos y parte de ello va a recaer justamente en este pigmento llamado bilirrubina, que esa bilirrubina pues se saca a nivel de los intestinos, ¿verdad? Y es justamente lo que da la coloración característica de las heces. Pero bueno, ahí está, ¿no? Prácticamente. Y aquí están nuevamente también cúmulos de bilirrubina, aquí evidenciados en este tejido.
Tenemos a la tinción de rodamina también, donde aquí vamos a ver cobre, depósitos de cobre. Obviamente también, ¿verdad? Definitivamente en contextos muchas veces anormales, ¿no? Porque tanto cobre, pues no es normal, digamos, en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces ahí está, cúmulos de cobre en una coloración más bien cafecita, ¿verdad? Entonces nuevamente aquí en estas células, cúmulos de cobre con la tinción de rodamina. Tenemos también a la tinción de Pearls o azul de Prusia, ¿vale? Donde aquí, ahora en vez de ver cobre, aquí voy a ver específicamente hierro, ¿vale? En coloraciones azulitas, pues más bien oscuras, ¿no? Como se pueden dar cuenta, aquí está. Entonces, esta es la tinción de azul de Prusia. Nuevamente, acumulaciones, ¿verdad? De hierro aquí entre las células. Y pues bueno, hay una enfermedad ahí que se llama hemocromatosis, pero no la vamos a mencionar, ¿vale? Simplemente es una aplicación que puede tener esta tinción. Hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿No se me han perdido con todas las tinciones que hemos estado viendo? Todo bien, No, doctor. Todo bien, todo doctor. bien, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí, como les mencioné en ese documento de Aprendiendo a Aprender que les subí hace algunos días, no es tanto que te aprendas, que memorices las imágenes, ¿no? Digamos, más bien es aprender a reconocer patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te presentan a lo mejor justo en eso, ¿no? Un corte histológico donde las células se ven, hay células caliciformes que se ven, pues, ¿qué te gusta? Rositas, magentas, pues tú podrías pensar en una tinción de paz, ¿verdad? Y ya no te tuviste que aprender la imagen, te aprendiste el concepto, estudiaste la imagen, ¿verdad? Redujiste todo eso a lo mejor a su mínima expresión y te memorizaste eso, y a lo mejor hasta hiciste tus dibujitos, y ya con eso vas a poder responder la pregunta, ¿verdad? Y tampoco es que tuvieras que aprender a lo mejor toda la parte teórica, ¿no? Solamente es como aprender, insisto, lo básico y lo concreto de cada una de estas tinciones, ¿no? Y en general de toda la parte práctica que vamos a ver. Pero bueno, hay tinciones también para el sistema nervioso central, específicamente, como la tinción de Nissl, ¿verdad? Donde voy a ver cuerpos de Nissl y mielina en coloraciones más o menos moraditas lilas. Los cuerpos de Nissl son cúmulos de un organelo que se llama retículo endoplasmático rugoso, que está en el interior, por ejemplo, de esta célula, que es una neurona. La veremos más adelante. Entonces, eso, como te puedes dar cuenta, se ve morado intenso. Y la mielina, básicamente, es un lípido que va a recubrir los axones de las neuronas propiamente, ¿vale? De muchas de las neuronas, no todas, pero sí una gran mayoría. Y que justamente se va a evidenciar con esta coloración. Entonces, vean, aquí están esas coloraciones aquí. Nuevamente, ¿verdad? Cuerpos de Nissl, morado intenso, y mielina que está por acá rodeando, que son muchos axoncitos de coloración lila. Y nuevamente aquí lo mismo con esta imagen. Tenemos otra tinción que se llama tinción de Kluber-Barrera, donde voy a evidenciar a los cuerpos de Nissl, nuevamente también moraditos, como se pueden dar cuenta, pero ahora a la mielina la voy a ver de una tonalidad más bien azul, como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Esta ya es como que ya ocupa dos colorcitos, si lo queremos ver de esa manera, ¿vale? Nuevamente aquí está, ¿verdad? Mielina, coloración azulita, cuerpos de Nissl morados en esas neuronas. Y también tenemos a la tinción de Luxol Fast Blue, que esta es como más monocromática, ¿no? Pero en cuanto al azul, porque ve, los cuerpos de Nissl se van a ver azulitos, como azules claros más o menos, un poquito más, con una tonalidad como azul rey, por ahí más o menos. Y la mielina la vamos a evidenciar de coloración también azul, ¿verdad? Aquí rodeando a todas estas células del sistema nervioso. Ve como las tonalidades aquí son prácticamente más azules. Y aquí también, ¿no? Ve, todo esto que estás viendo aquí son axones recubiertos de mielina, ¿verdad? Y a lo mejor aquí no se alcanza a ver bien los cuerpos de Nissl por el aumento, pero bueno, eso es para evidenciar esta situación. Ahora, no es que te vayan a poner nuevamente a diferencia, ¿verdad? Dime si esta es Luxolfas Blue, Kluber Barrera o tinción de Nissl, ¿no? De hecho, estas sí son bien complicadas de diferenciar entre una y otra, ¿no? Y también considerando las variaciones que pueda tener las técnicas, pues las coloraciones pueden llegar a ser diferentes entre lo que te acabo de describir y la realidad, ¿no? Entonces, si te preguntan una tinción del sistema nervioso central y mencionas alguna de las tres, eso en lo personal para mí ya va a estar súper bien, ¿no? Y bueno, esto también lo vamos a dejar porque una de las aplicaciones de esas tinciones es, por ejemplo, el diagnóstico de algunas enfermedades donde la mielina se empieza a descomponer de forma anómala, ¿no? Ahora veremos más adelante en el tema específico. Muy bien. Y esa fue la parte de histoquímica simple. Como te puedes dar cuenta, histoquímica simple, ¿qué implicó? Hablar básicamente de tinciones. Del resto de tinciones que nos faltaba de hablar, ¿vale? Digamos que todas estas tinciones que te acabo de comentar aquí son esencialmente las que vamos a ocupar a lo largo del curso.
Que hay muchas otras, por supuesto que sí, pero bueno, digamos que son las menos y en general las que son menos representativas, ¿no? Entonces nos quedamos con las que acabamos de mencionar, que son como las más prácticas y las que más te van a servir. Vamos a la otra variante entonces de la técnica histológica especial, que aquí a mí me gusta incluir aquí a las citologías porque efectivamente no cumple con los criterios que definen a la técnica histológica ordinaria, por lo que te voy a comentar a continuación. Bien, aquí tenemos una tinción específicamente para citología, ¿vale? Es decir, para células individuales, acuérdate de lo que era una citología, que es la tinción de Papa Nicolau, ¿vale? Muchas veces cuando alguna paciente, digamos, se va a tomar una citología cervical, que es el estudio de las células que se exfolian a nivel del cuello uterino, le conocen con el nombre justamente de Papa Nicolau, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que tú tienes que llevar para la vida médica es que Papa Nicolau es la tinción y que la técnica se llama citología cervical, ¿vale? Pero eso no te exime a que no tienes que saber que justamente popularmente se conoce esa técnica con este nombre, ¿no? Con el nombre de Papa Nicolau. Pero bueno, ¿para qué te sirve entonces la tinción de Papa Nicolau? Pues para, digamos, contrastar muestras citológicas, ¿no? Como te puedes dar cuenta, todas estas son células individuales. Esta específicamente es una muestra de citología cervical. Pero bueno, aquí está. Básicamente vas a ver dos tonalidades de manera general, células rojitas y células azules. ¿A qué corresponde que se vean de un color u otro? Lo veremos más adelante. De hecho, ya prácticamente al final del curso, cuando veamos la parte de sistema genital femenino, ¿no? Ahorita quiero que te quedes solamente con esa idea, que se ven células con esas tonalidades, ¿no? Básicamente. Aquí está lo mismo, ¿verdad? Células con esas dos tonalidades y lo mismo con esta, ¿verdad? Ve, por ejemplo, aquí hay una rojita, aquí por acá hay otra rojita y prácticamente el resto se ve de una tonalidad más bien azul. Ahora, eso fue como lo práctico para lo que se usa el Papa Nicolau. Ya en un contexto clínico, ¿para qué voy a ocupar esta tinción? Ve, es muy sencillo. Supongamos que esto que estás viendo aquí es una representación esquemática de un cuello uterino, ¿no? Donde se ve esta porción que se llama endocervix y esto de aquí afuera que se llama exocervix, ¿no? Así está compuesto este órgano genital femenino, ¿no? La cuestión aquí es que para llevar a cabo la toma de muestra de ese cervix, lo que se tiene que aplicar justamente es la citología cervical y eso lo vamos a aplicar esencialmente con estos dos instrumentos. Esta estructura en forma de palito, que es como un huesito, que se llama espátula de aire, y esta cosa que se llama cepillo endocervical. La espátula de aire, tiene la intención de tomar una muestra citológica de todo el ectocervix y el cepillo endocervical del endocervix, ¿no? Del pequeño orificio que se encuentra en el interior de este órgano. Y bueno, después ya tienes tu laminilla. ¿Cómo vas a colocar tus muestras? Y eso es importante porque tú vas a tener que hacer, digamos, en determinados momentos la toma de una muestra de citología cervical. Entonces, mejor que te lleves una vez la teoría para que en el momento en el que lo tengas que poner en práctica ya tengas una base, ¿no? Tienes tu laminilla, ya recolectaste tu muestra, tanto de ambas, ¿no? ¿Cómo las vas a colocar? De esta manera. Ve, ya sea que dividas tu laminilla, digamos, en su eje longitudinal, digamos, su eje más largo, y pongas de un lado la muestra de exocervix y de otro lado la muestra de endocervix, o la otra es que la dividas como en mitades, ¿no? Como en cuadritos, y que en una pongas exocervix y que en otra pongas la muestra de endocervix. Y eso es importante especificarlo, no es como que te pongas a poner ahí todas las células así a lo loco, porque en el momento en el que se revise esa laminilla por el patólogo, bueno, va a tener que tener un criterio de referencia para ver en dónde está cada una de las dos muestras, ¿no? Y acuérdate, finalmente, es importante colocar también en tu laminilla los datos de tu paciente. Ahora, ¿cuál de las dos laminillas, pregunta para todos ustedes, creen que sea mejor para su estudio? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Izquierda. De la izquierda. Parecería que sí, ¿verdad? Intuitivamente a lo mejor podríamos decir que la de la izquierda es mejor. Pero ve, ¿qué va a pasar con la de la izquierda cuando la veamos al microscopio? Vamos a ver esto. Porque al no colocar, digamos, las células con una capa uniforme, literalmente así como te das cuenta ahí, le hicieron como un remolino, todas las células se van a comenzar a apilar entre sí. Se va a formar un masacote ahí así todo feo, literalmente como estas monedas todas apiladas. Entonces, cuando tú quieras ver células individuales, ni de chiste vas a ver células individuales porque se va a ver todo acumulado ahí, todo en montículo. ¿Y eso a qué se traduce? Vas a ver una imagen como esta. Una imagen que no te sirve para su estudio, que para empezar, ni se fijó bien porque hay montículos de células raros, ¿verdad?
Y que obviamente ya sabes lo que te va a decir en patología, ¿verdad? Muestra inadecuada, a favor de volver a tomar muestra. Entonces, mejor vámonos por la de la derecha, ¿verdad? Ve que aquí esta persona, este médico o, no, o enfermero, no sé, el personal de salud que haya tomado esta muestra, dividió la laminilla en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿no? Aquí probablemente colocó exocervix, pon tú, y aquí endocervix, ¿no? Y entonces ve cómo voy a observar a la laminilla de la derecha. Así, ahora sí, ¿verdad? Al estar extendidas bien, ¿verdad? Se forma una sola capita de células y ya se ven